Bueno, pues buenas tardes a todos. Ya hay 70 participantes conectados y vamos a empezar hoy con Lucía Lavín, que es biólogo. Lucía forma parte, bueno, ha sido monitora dentro de la plataforma SCREN, de la que ya hablamos ayer, que es la plataforma del Instituto de Salud Carlos III, que tiene como misión dar apoyo a los ensayos, principalmente a aquellos que son independientes, pero sí que es verdad que SCREN está abriendo el abanico y en genérico da apoyo a los ensayos, tanto al diseño de los mismos como a través de las unidades de ensayos clínicos que forman parte de la red SCREN en la ejecución, pero también en el análisis de datos y en la monitorización, que es la faceta en la que Lucía ha tenido una experiencia inicial prolongada, primero fuera en Santander y luego ya en Santander, y después Lucía migró a gestor de proyectos, un escalón diferente, esa es su posición actual en SCREN, ¿no? Gestor de proyectos. Eso es. Bien. Pero entiendo que la experiencia de Lucía en monitorización de ensayos es una experiencia amplia, a pie de tierra, ¿no? Encima de lo que ha sido la revisión la revisión de los procedimientos y de la ejecución de los ensayos como monitor, y tiene esta experiencia, justifica ampliamente el que Lucía esté en este curso hoy. Yo creo que adelante, ¿no? A por ello, Lucía. Venga. Muchas gracias, Blanca, por la presentación. Voy a iniciar la presentación. Como este año ya había comentado algo, que el tiempo es menor que el que damos otros años, entonces he intentado de alguna manera simplificar y ya meterme en lo que es la monitorización del ensayo, sin entrar en mucho más de legislación, porque me imagino que ya se han hablado del Real Decreto 1090/2015, que es que regula ensayos clínicos. ¿Vale? Y aquí es donde yo voy a hablar de ese Real Decreto en una de las partes que habla de la monitorización, responsabilidades del monitor y el personal implicado en el ensayo, ¿no? Bueno, pues en primer lugar me gustaría contaros cuál es el significado o cuál es la acción de la actividad de monitorización, que se define como un conjunto de actividades encaminadas para el desarrollo de un ensayo clínico. Estas actividades están focalizadas en proteger los derechos y bienestar de los sujetos incluidos, cotejar todos los datos obtenidos en el ensayo, bien en los CRDs o las historias clínicas, sean exactos, completos y verificables con los documentos fuente. Aquí documentos fuente hablamos de historia clínica. Y por último, seguir con el protocolo, las enmiendas aprobadas, son documentos generados por un promotor del ensayo clínico, y todas las guías de buena práctica clínica y normativa vigente. ¿Vale? La definición al uso de monitorización es esta, pero para poder conseguir o llevar a cabo lo que es la actividad de monitorización y todo lo que involucra el ensayo clínico, tenemos distintas figuras, como es el promotor, y como ya habéis visto a lo largo de este curso, bueno, pues la definición o quién puede ser promotor y sus responsabilidades. También existe otro personal involucrado, como es el investigador, sujeto del ensayo, gestor de proyecto o el coordinador del estudio. Pero volviendo a lo que es el tema de monitor, ¿no? Que es la persona encargada o profesional capacitado por formación y competencia clínica y científica, que se va a encargar de realizar la actividad comentada de monitorización. ¿Qué características tiene el monitor? Bueno, pues el monitor es elegido por el promotor. Lo bueno de esto, vamos, digamos, la esencia de esto es que sea una persona independiente, ¿no? Con lo cual no forma parte del equipo investigador, por tanto lo elige el promotor y va a revisar toda aquella documentación en los centros participantes, ¿vale? Sin tener relación con el equipo investigador, y va a ser el vínculo entre el promotor y el investigador principal o el investigador principal o los investigadores colaboradores de los ensayos clínicos puestos en marcha en los centros.
En este caso, como ya ha comentado Blanca, el monitor puede ser designado, al ser designado por el promotor, puede ser que sea de ámbito privado, es decir, alguna farmacéutica que sea promotor o alguna CRO contrate a su personal, y en este caso es de régimen privado, o puede ser un monitor que sea público, digamos que pertenece a una plataforma como es SCREN, de ensayos clínicos, y va a realizar funciones de monitorización en distintos hospitales a nivel nacional. Por tanto, si veis cómo se encaja la figura del monitor entre el personal involucrado en el ensayo clínico, teniendo en cuenta el promotor, las autoridades reguladoras, los comités, el investigador y el paciente del ensayo del estudio, ¿vale? El monitor se encuentra aquí como personal un poco externo, ¿no? Que va a tener el nexo y la comunicación de unión entre el promotor y el investigador. Otro tema importante es qué responsabilidades tiene el monitor en el ensayo clínico o qué es lo que realiza, en qué actividades pone el foco, y esto se encuentra también designado en Real Decreto, ¿no? El monitor va a formar, o sea, va a participar en las actividades de reclutamiento del paciente, pero desde otro punto de vista del que se tiene entendido, como por ejemplo reclutar pacientes, que puede ser el investigador. El monitor va a llegar a un centro donde se han reclutado pacientes y lo que va a verificar es que el investigador o los investigadores cumplen con el protocolo aceptado o puesto en marcha, ¿no? Del estudio, del ensayo clínico. Se va a encargar de también entrenar al equipo investigador en toda la parte del ensayo clínico. Para eso luego veremos los distintos escenarios en los que participa, en las visitas de inicio. Y para informar de cómo va el estudio, ¿no? El ensayo clínico, al promotor va a realizar periódicamente informes de todos los hallazgos o de toda la situación que ha podido comprobar o revisar en el centro. Otro pilar importante dentro de las responsabilidades del monitor es que va a revisar los procedimientos del ensayo. Es decir, va a verificar que todos los procedimientos definidos en el protocolo, es decir, todas las visitas, se encuentren llevadas a cabo según marca el esquema de visitas en el tiempo correcto, ¿vale? Y se realicen todos aquellos procedimientos, como por ejemplo analíticas, determinadas visitas de seguimiento, visitas para comprobar algún endpoint del estudio, y que todo se lleve, bueno, pues siguiendo las buenas prácticas y siguiendo el protocolo. Y para ello revisa y gestiona toda la documentación implicada, no solo todos los documentos del archivo del investigador, sino que lo que va a centrarse sobre todo es la revisión de la parte del cuaderno de recogida de datos, donde se incluyen todos los datos, y ver que comprueba que sean datos que sean los mismos a los registrados en la historia clínica. Hay un chequeo, ¿no? Una revisión de estos datos. Además, también revisa las muestras que se tienen que tomar por protocolo y verifica que se llevan, que estén dentro de los templates y que se han sido diseñadas para el seguimiento, y que estas muestras, si tiene que hacer algún envío periódico al promotor o al laboratorio de referencia para su análisis, que se realice correctamente, se sigan estas trazabilidades. Por último, otro punto importante donde el monitor va a verificar es la medicación del ensayo. Para ello, realizará visitas en farmacia o el servicio implicado en la dispensación, almacenamiento del fármaco en estudio, y va a verificar que en efecto el fármaco ha llegado y se encuentra almacenado en condiciones descritas en ficha técnica o en el manual del investigador, que se encuentran relleno todos los templates o todas las plantillas de trazabilidad de la medicación, y que se encuentren dentro de esas condiciones, ¿no? Descritas en ficha técnica y por el promotor, para así que verificar también, por otro lado, que se haya dispensado la medicación y exista una adherencia también al tratamiento, ¿no? de los pacientes. En cuanto
En cuanto a documentos involucrados que va a revisar el monitor en la visita, tenemos consentimientos informados, consentimiento que es una parte muy importante de la monitorización y que está descrita en todos los planes de monitorización. El protocolo que se ha firmado toda la documentación de adendas, si hay algún cambio de protocolo, versiones, manual del investigador o ficha técnica que se siga de acuerdo a las indicaciones del promotor o bueno, la ficha técnica y que que exista un archivo del investigador donde se guarde toda la documentación legal y necesaria para llevar a cabo el estudio. ¿Vale? ¿Qué se me ha pasado? Entre los diferentes escenarios del ensayo clínico, el monitor va a participar, bueno, se pueden producir el inicio del ensayo clínico. El inicio del ensayo clínico se marca como el momento en que se recluta el primer paciente. A partir de aquí empieza, digamos, el periodo de reclutamiento y finaliza con la última visita del último paciente incluido en el ensayo. Durante la realización del ensayo pueden ocurrir determinadas circunstancias en las que exista una finalización anticipada del ensayo por alguna razón indicada por el promotor y no descrita en protocolo, o relacionada puede ser con las variables de eficacia y seguridad, o bien porque los fondos estén comprometidos y no se haya podido llevar a cabo el estudio. Bueno, pues pueden haber múltiples circunstancias que se finaliza y se analizan esos datos o se comunican o se hacen los informes correspondientes, ¿no? O paralización temporal, que en este caso puede haber interrupciones de un ensayo clínico por una situación descrita por el promotor y tiene que evaluar esa situación el promotor y reanudar en otro momento tras analizar. Bueno, algunos escenarios son estos en los que se indica esto en los registros de ensayos clínicos, se puede ver qué es lo que ha sucedido, ¿no? Te dice en Clinical Trials, pues si se ha parado o se ha suspendido por reevaluación del radiofármaco, bueno, pues múltiples circunstancias que os acababa de contar. En cuanto a las visitas de monitorización que se pueden realizar por parte del monitor en un ensayo clínico, tenemos distintos tipos. Todas ellas normalmente son presenciales, aunque el promotor puede determinar que algunas sean en remoto, ¿vale? Para revisar algunos datos del CRD sin verificar la historia clínica, pero simplemente para verificar que todos los datos estén o sea, que estén incluidos en el CRD, que no tengan cosas extrañas en cuanto a fechas y demás, no haya decalajes en ese sentido. Bueno, pues también podría hacerse alguna visita en ese sentido. El monitor va a realizar visitas en cuanto a la selección, en la etapa inicial, en la etapa de seguimiento y en la de finalización. En cuanto a la visita de selección, ¿qué es lo que se realiza? Pues se van a revisar los centros, ¿no? La capacidad que tiene el centro o los investigadores que van a participar, si son, digamos, que tengan el suficiente personal para desarrollar el ensayo, un porcentaje de pacientes con una determinada patología en estudio, tiene disponibilidad para realizar visitas de un ensayo clínico, si son idóneas las instalaciones, tiene experiencias en buena práctica. Bueno, pues se pasa un formulario tipo en el que, bueno, pues preguntan una serie de ítems para ver si el centro seleccionado o los investigadores son aptos para poder realizar el ensayo clínico. Esta parte es muy importante porque una selección de un buen centro va a garantizar el éxito del reclutamiento, ¿no? Una vez que se ha seleccionado el centro, lo que se va a realizar es una visita de inicio, ¿vale? Para esta visita de inicio, lo que es necesario para poder llevarse a cabo es que el ensayo clínico cuente con la aprobación de la agencia y del comité, la medicación llega al centro tras la visita y siempre se tiene que realizar antes de la inclusión del primer paciente, ¿vale? Se hace una visita de inicio con el equipo investigador, en farmacia y, si es necesario, con otros servicios implicados en el estudio, ¿vale? Todos aquellos que participen tienen que estar informados y presentes en esta visita. En esta visita, ¿qué es lo que hace el monitor? Pues realiza una breve presentación del protocolo del ensayo
Se centra en algunos aspectos también de farmacovigilancia, buena práctica clínica, se revisa cómo va a ir el cuaderno, se determinan cuáles son los accesos para el personal, cómo funciona, cómo se van a poner las queries o discrepancias que se encuentren en las visitas, cómo se deben de recoger las muestras del estudio y cada cuánto se pueden realizar los envíos, la medicación del centro, cómo va a funcionar o cómo va a ser el procedimiento, y se da al equipo investigador un archivo con toda la documentación del estudio y todas aquellas plantillas o formatos de documentación que es necesario firmar tanto por el equipo investigador como por el IP, como por el personal involucrado. Esto se llama el documento de delegación de tareas. ¿Cuáles son las responsabilidades del personal que va a participar en el ensayo? Tras la visita de inicio, el centro empieza a reclutar pacientes y entonces para ver el seguimiento, si se está haciendo correctamente, el monitor va a acudir al centro en determinadas ocasiones. Normalmente las visitas al centro van en función del reclutamiento y del plan de monitorización, ¿vale?, que se ha descrito por el gestor del proyecto o por el promotor, que especifica cada cuánto tiene que revisarse un centro. Y normalmente el reclutamiento suele durar, por norma general, que no siempre es así, unos 2 años. Entonces en esos 2 años se establecen una serie de visitas cada cierto tiempo, y en esas visitas, ¿qué es lo que se hace? Pues previamente, antes del monitor acudir al centro, tiene que hacer una comunicación previa a todos los investigadores para consultar disponibilidad, para indicar qué documentos va a revisar en la visita, si existe algún aspecto pendiente desde la visita anterior para poder subsanarlo, y la duración de la visita, ¿no? Es importante que todo esto quede bien reflejado para que todo el personal se pueda organizar. Incluso si con el IP el monitor tiene algún asunto pendiente de alguna firma, pues se tiene que dejar bien fijado antes de que el monitor vaya al centro. Además, en esta visita se va a revisar concienzudamente el archivo, los consentimientos informados, por supuesto, en todos los planes de monitorización lleva una revisión profunda de los consentimientos informados, la revisión del CRD, del cuaderno de recogida de datos. Y aquí es el momento en el que el monitor va a cotejar estos datos del CRD con las historias clínicas de los pacientes para ver si existen discrepancias o queries o algún dato que no sea igual al recogido en la historia, ¿vale? Siempre y cuando manteniendo, ya sabéis, toda la normativa legal en cuanto a confidencialidad. También va a revisar la trazabilidad, en la trazabilidad de la medicación, incluso de las muestras. Si hay algunos envíos, va a revisar toda la documentación. De la medicación mirará que se ha dispensado correctamente, todo se encuentra dentro de los rangos establecidos en ficha técnica o por el promotor, en el manual del investigador, y la adherencia al tratamiento, ¿vale? Por último, si existe pendiente de firmar algún tipo de documentación, se realiza durante la visita. Y, por supuesto, actualizar el archivo del investigador con correspondencia a otra documentación relevante. Por último, la otra visita sería la visita de cierre. Tras realizar las monitorizaciones pertinentes durante la realización del ensayo, el monitor va a acudir para cerrar el centro. Siempre tiene que haber una visita de cierre, en la cual, para poder cerrar el centro, tiene que ser como requisito imprescindible que todas las queries se encuentren resueltas, todas las discrepancias, como ya he comentado en el cuaderno de recogida, se encuentren solventadas, y, por supuesto, haya finalizado el último paciente, ¿vale?, en las visitas del estudio. Por tanto, el monitor completará y archivará toda la documentación del ensayo, completará con el equipo, se recogerán los certificados de destrucción de la medicación, porque una vez que son dispensados la medicación para hacer los determinados contagios, puede volver a farmacia y se tiene que destruir incluso también medicación sobrante o medicación que no ha sido utilizado, ¿vale? Y se notificará la finalización del ensayo a la agencia y al comité. Y a partir de ahí se tiene 1 año para realizar el informe final
¿vale? Indicando todo, bueno, pues todo lo que ha sucedido en el ensayo y una parte de los resultados obtenidos. ¿Qué podemos encontrar o qué son las queries o discrepancias más habituales que se pueden encontrar en las visitas de monitorización? Pues normalmente se suele encontrar algún tipo de error en los consentimientos informados, donde no han sido correctamente completados, como por ejemplo aquí un ejemplo, falta el segundo apellido del paciente, ha completado el investigador alguna parte que tiene que ser completada por el paciente, porque el paciente tiene que completar de su puño y letra todo el consentimiento informado por 2 veces, ¿vale? Una copia para el archivo y otra copia se queda al paciente. Otro error puede ser datos que no concuerden entre el CRD y la historia clínica, y en algunos casos también falta algún tipo de procedimiento, alguna visita de documentar y por tanto hay que hacer adendas en alguna parte de la historia clínica. Los acontecimientos adversos, no han sido comunicados igual en el tiempo. em, em, que se marca la legislación, que es 24 horas desde su conocimiento. A las adherencias al tratamiento igual no están de todo determinadas o falta algún dato concreto. Existen también algún problema en los procedimientos de visita respecto al margen, que no se ha hecho en el tiempo estipulado y existe un decalaje en cuanto a los días en los que se tiene que efectuar. Bueno, la medicación puede ser que exista algún problema, algún incidente con la temperatura de alguna cámara donde se encuentre guardada la medicación. Bueno, pues de este tipo podemos encontrar cualquier tipo de discrepancia o query. ¿Qué pasa? Que esto se van a denominar desviaciones, ¿vale? Y la clasificación la va a realizar el promotor, y en función de si los procedimientos detectados van a afectar a la seguridad y al bienestar de los sujetos incluidos y a la calidad de los datos. Por ello se clasifican en graves, en aquellos que afectan a la seguridad y bienestar de los sujetos o la calidad de los datos, como por ejemplo no tenemos las autorizaciones por agencia, hay ausencia de algún consentimiento, de seguro, no notificar alguna reacción adversa, o algún incumplimiento en las BPC o cometer 3 graves en 2 años. Y pueden ocurrir que aparezcan otro tipo de desviaciones que las denominamos leves, que no afecta a la seguridad ni al bienestar de los sujetos ni a la calidad de los datos, y afecta en algún momento a la calidad de los datos recogidos o algún procedimiento. Nos ha hecho, por ejemplo, la visita en el tiempo que describe en protocolo, y estos los denominamos leves. ¿Qué hacemos con las leves? Pues una vez que las detecta el monitor, se hace un reentrenamiento del equipo para evitar que se vuelvan a producir en el futuro, y si, por ejemplo, se produce alguna grave, lo que hace hay que notificarlo, el monitor lo notifica al promotor y el promotor considera si hay que notificarlo a agencia, y para ello tiene 7 días si son graves. Las leves no, las leves el monitor los notifica al promotor y el promotor quedan ahí documentadas. Por último, yo quería comentar que está puesto, las medidas excepcionales del COVID-19, bueno, pues que en relación a la monitorización también sufrió determinados cambios, ¿no? que autorizó, o la agencia permitió en determinados tipos de ensayos clínicos concretos, no en todos, cambios en la monitorización que pudiera ser remota, ¿no? Frente a la presencial. Y bueno, pues esto al final se ha llevado a cabo en alguna circunstancia, algún ensayo clínico, ha salido adelante, incluso en algunos contratos de ensayos clínicos, algunos centros que pueden tener el suficiente equipamiento o desarrollo informático para permitir la monitorización remota, siempre y cuando salvaguardando toda la parte de confidencialidad y todos los procedimientos legales en orden, ¿no? Por saber que al final ha ido evolucionando, poco a poco va evolucionando esto, ¿no? Y bueno, yo creo que voy bien en tiempo. No sé si tenéis alguna pregunta en este sentido bueno, pues que ya acabamos. No, entra aquí una pregunta en el chat. Dice, muchas de las actividades del monitor pueden estar adheridas a las tecnologías informáticas inteligentes, en el que se integra el Big Data, blockchain eh, y otras. ¿Qué opinas de esto? ¿Utilizar herramientas tecnológicas adaptadas para el control y agilidad de los procesos de seguimiento?
lo que menciono del control remoto, como lo que mencionaste en el control remoto como COVID-19. Bueno, pues es lo que estaba un poco comentando, ¿no? Que al final con lo del COVID-19 se permitió de alguna manera la monitorización remoto, pero ojo, la agencia dio directrices en ese sentido. No se puede hacer monitorización remoto de cualquier ensayo. Lo que dijo fue solo fases 1 y aquellos ensayos clínicos que no tuvieran otra alternativa terapéutica. Y los fases 1 relacionados con temas de COVID. No dejó hacer monitorización remota al uso para cualquier ensayo clínico, ¿vale? Si hay oportunidad de hacer monitorización remota, todo eso tiene que estar muy regulado. Y es importante, en el ensayo clínico se define exactamente todos los requisitos, digamos, legales a nivel hospital y a nivel de monitor para poder llevarlo a cabo. O sea que siempre, si entra dentro de la normativa y el hospital tiene el soporte necesario, bueno, podría ser una buena estrategia. Pero es importante también realizar las visitas presenciales, ¿no? Porque al final estar allí presencialmente, la firma de documentos, hay determinadas circunstancias que es necesario visitar farmacia, que es necesario estar presencialmente. Un combinado no está. Y me gustaría añadir alguna cosa que yo creo que es importante y que marcan un poco la hoja de ruta que entre otras comunidades tiene la nuestra, ¿no? Y es que la monitorización remota, a ver, en este momento tenemos combinados monitorizaciones presenciales y remotas, pero en esas remotas que tenemos en este momento, que son telefónicas o a través pues de un Zoom, como estamos ahora, no, esas remotas, insisto, no llevan chequeo de datos de la historia clínica del paciente, porque para eso tendría que estar habilitada un acceso especial a la historia clínica, eh, de tal manera que fuera un acceso segregado, que el monitor solo pudiera acceder a las historias clínicas de los pacientes que están incluidos en el ensayo. Y eso, alguna comunidad lo tiene habilitado. Nosotros en Cantabria, el primer paso que se ha dado es un cambio en el modelo del contrato, de tal manera que en el nuevo contrato se puede firmar una serie de cláusulas en las que eso permitiría hacerlo. Pero lo que no tiene habilitada todavía la comunidad son estas VPNs necesarias para el acceso segregado a la historia. Es decir, el primer paso, que es tener un marco legal en el que podamos permitir que los monitores hagan una monitorización remota con acceso a la historia del paciente para chequeo de datos, que es lo que realmente importa, yo creo. Me corriges, Lucía, si me equivoco, pero lo que importa es ver si lo que figura claramente en las visitas en la historia clínica o sea, es la traducción del esquema de visitas del que os ha hablado Lucía, y ver si los procedimientos que había que hacer se han hecho en tiempo y forma, y ver si las medicaciones que se están administrando son las que asignó el sistema, y ver si todo lo que es la farmacovigilancia es real. Entonces, esta segunda parte, que es la habilitación del acceso remoto a la historia clínica del paciente, es lo que en Cantabria todavía no tenemos ejecutado, y esto forma parte del plan de desarrollo, ¿no?, de integración, y que además facilitaría mucho. Eso tiene una faceta positiva y una negativa. La positiva es que la monitorización sería en tiempo real, es decir, la visita ocurre y el monitor en su origen está revisando la visita, ¿verdad? Pero para los centros tiene una contrapartida, que significa que cuando nosotros decimos que tenemos una visita de monitorización en la unidad, por ejemplo, sabemos que ese día el monitor va a venir, nos va a freír a preguntas y va a revisar y va Lucía se ríe porque sabe lo que es la lucha entre el equipo investigador y el monitor, ¿no? Pero claro, si el monitor tiene acceso en tiempo real, significa que puede hacer preguntas sobre lo que está ocurriendo en el ensayo en tiempo real también. Y eso es difícil de asumir para los centros que tienen muchas tareas asignadas, ¿no? Es un tema súper interesante y yo creo que es uno de los principales puntos de crecimiento y de desarrollo del ensayo clínico en este momento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los datos, acceso a datos, integración de datos, de plataformas, etcétera. Es muy interesante, sí, es muy interesante. No sé si habrá alguna pregunta más. Bueno, en algún curso, yo en alguna edición previa de este curso, se ha hablado con especial cariño y cuidado de los monitores. Entendemos que es un trabajo ingrato, siempre hemos roto una lanza
porque aunque tenemos nuestras luchas intestinas y nos enfadamos y pensamos que lo hacemos todo muy bien y luego no es así, sin los monitores hablábamos ayer de las auditorías y de las inspecciones, pero la verdadera auditoría es la del día a día con el ensayo y el monitor, ¿eh? Esto es verdad. Y de tener un monitor que sabe hacer bien las cosas, a tener un monitor novato o que no hace las cosas tan bien, pues hay mucha diferencia en cuanto al resultado del ensayo, ¿eh? Esto es innegable. Así que, pues nada, damos las gracias a los monitores, que no sé si habrá alguno conectado, además de Lucía, pero damos las gracias. Perfecto, pues muchas gracias. Entonces Muchas pasamos gracias a vosotros. Gracias a ti, gracias. Pasamos al siguiente ponente, que es Beatriz Alonso. La doctora Beatriz Alonso es, podemos decir que adjunto del Servicio de Farmacología Clínica en la unidad de ensayos clínicos, porque de esto está ejerciendo a través de un contrato del instituto, pero está ejerciendo de adjunto. Hizo la residencia en Valdecilla, por tanto ya tenía mucha experiencia en la ejecución de ensayos en la unidad de ensayos clínicos Valdecilla, y trabaja en el día a día de la unidad, en una lucha diaria que tenemos allí, y tiene muchísima experiencia en cada uno de los puntos de la cartera de servicios de la unidad de ensayos clínicos, entre otras de la que nos va a hablar hoy, que es la gestión de muestras, ¿no? La gestión de muestras es un brazo muy importante de la cartera de servicios de la unidad de ensayos clínicos, y ella conoce a la perfección cómo lo hacemos en nuestra unidad, ¿no? Conoce perfectamente el procedimiento normalizado de trabajo y conoce muy bien lo que dicen las guías de buena práctica clínica en cuanto a la gestión de muestras. Por eso es una candidata estupenda para hablarnos hoy de este tema. Adelante, Bea, cuando quieras. Vale, bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Blanca por la presentación y gracias también pues, a los organizadores del curso por tenerme otra edición más colaborando dentro del curso de Buena Práctica Clínica, ¿no? Como os ha dicho Blanca, yo hoy os voy a hablar del manejo de muestras biológicas en ensayos clínicos. He intentado acortar la presentación lo máximo posible, pero es cierto pues, bueno, que las cosas son como son y bueno, pues el circuito de muestras va a seguir siendo el mismo y por eso pues, bueno, no quiero hacer una introducción demasiado larga para no excedernos. Este es el índice que vamos a seguir, no me tengo en explicarlo, sino que ya directamente entro en materia. Desde luego, lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de las muestras biológicas y de su gestión es primero posicionarnos un poco, ¿no? Ver en qué punto dentro del ensayo clínico nos encontramos. La gestión de las muestras biológicas se encuentra dentro de la ejecución del ensayo clínico. Durante todas estas sesiones que habéis tenido anteriormente, os habrán explicado que dentro del proceso del ensayo clínico pues existen una serie de fases que son las que aparecen en pantalla, y en nuestro caso la gestión de muestras biológicas corresponde eso, a la ejecución de las actividades propias del ensayo clínico, que es lo que hacemos en la unidad de ensayos clínicos, que como bien ha dicho Blanca, está dentro del servicio de farmacología clínica y somos pues eso, pues una unidad transversal que da apoyo en la ejecución de ensayos clínicos a todas las especialidades del hospital. Para empezar, ¿qué es una muestra biológica? Pues si os vais a la legislación, vais a encontrar dos tipos de definiciones de muestras biológicas y son importantes las dos. Una más bien se complementa con la otra. La primera es la que aparece en el Real Decreto 65/2006, en el artículo 2, y define las muestras biológicas como cualquier material que sea humano o de otra procedencia, según dice, así como cualquier sustancia que sea o no patógena y que se destine al diagnóstico o investigación en seres humanos, incluyendo las sustancias infecciosas. Esto es importante porque aquí nos habla de que las muestras biológicas, no todas ellas, pero desde luego muchas, pueden ser patógenas, y al ser patógenas van a tener un tratamiento especial tanto por parte de quienes las extraen, de quienes las procesan, como de quienes las envían. Y eso es muy importante dentro de la gestión de las muestras. Y la segunda definición es la definición que aparece en la Ley 14/2007, que es la Ley de Investigación Biomédica, que nos define las muestras biológicas como cualquier material biológico, en este caso hablan de origen humano, que sea susceptible de conservación, que luego hablaremos. Se me ha ido el audio ahora. Como os decía, y que además puede albergar la información sobre la dotación genética característica de una persona. Y esto también va a ser muy importante, porque cada muestra que nosotros tengamos va a ser de una persona con nombres y apellidos. Y, por supuesto, la anonimización va a ser algo que tenemos que preservar, como luego veremos a continuación, ¿vale? Entonces, muestras biológicas, por un lado, pueden ser muestras que pueden ser patógenas y además tienen una dotación genética característica de la persona a la que pertenece, ¿vale? Esos dos conceptos hay que tenerlos muy claros.
Por tanto, teniendo en cuenta, como os digo, la primera definición, una muestra biológica va a ser una sustancia peligrosa, porque el hecho de que pueda ser patógena lo hace una sustancia peligrosa, porque puede poner en riesgo tanto la salud como la seguridad, la propiedad o el medio ambiente. Es decir, manipular esas muestras lo que van a hacer es crear un peligro para un tercero, sea quien sea. Y es por ello que esto lo tenemos que tener muy en cuenta en cada uno de los pasos del circuito de las muestras biológicas. ¿Pero qué tipos de sustancias peligrosas son las muestras biológicas? Pues todos los que aparecen en pantalla son las 9 clases de sustancias peligrosas que existen en la naturaleza. Siempre lo digo que es muy burrada, pero en verdad cuando estemos hablando o tratando una muestra biológica sería como si estuviésemos hablando de que estamos tratando con un explosivo o con un líquido inflamable. ¿Por qué? Pues porque todos son sustancias peligrosas, cada una desde luego en su clase, pero las muestras biológicas lo son. Y en concreto, como son sustancias peligrosas que son peligrosas por su patogenicidad, pertenecen a la clase 6 y en concreto, como aparece ahí, a la clase 6.2. Y dentro de la clase 6.2, además, las podemos dividir en dos categorías. Las de categoría A, que son aquellas que pueden causar una incapacidad permanente, potencialmente mortal o mortal en un tercero, o las B, que es un poco el cajón desastre, donde entran todas aquellas sustancias peligrosas patógenas que no cumplen los criterios para su inclusión en la categoría A. Todo esto, aunque ahora nos suene un poquitillo a chino, pues luego va a ser importante sobre todo para el transporte de las muestras, porque cada una de estas categorías tiene una serie de indicaciones con las que tienen que ir las muestras cuando viajan, pero luego lo explicamos. Y además, dentro de la gestión de las muestras biológicas, tenemos que tener en cuenta a las sustancias peligrosas de clase 9, que es donde se engloban las sustancias peligrosas, pues que como llaman, materias y objetos peligrosos diversos. ¿Por qué? Porque como luego veremos, como os digo, en la gestión de muestras biológicas utilizamos un conservante que es el hielo seco. El hielo seco es un tipo de sustancia peligrosa que luego veremos que utilizamos para el transporte de las muestras congeladas y que, bueno, pues pertenece a otra clase de sustancia peligrosa y también tenemos que llevar una serie de medidas adicionales para no poner en peligro al tercero que lleva a cabo el transporte de esas sustancias, ¿vale? Y dicho esto, ¿cómo empieza el circuito de muestras? Sobre todo siempre digo que me dirijo a los investigadores, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en la unidad de ensayos clínicos en el momento que vosotros nos dejáis al paciente, que ya habéis pasado visita y que nos lo dejáis a nosotras? Siempre como pequeño inciso os insisto en el consentimiento informado. O sea, en la unidad de ensayos clínicos que hacemos, como os digo, la ejecución de los ensayos clínicos, no se puede llevar a cabo ninguna actividad del ensayo clínico si el participante del ensayo clínico no ha firmado el consentimiento informado. No se le pueden hacer electros, no se le puede hacer extracción de muestras, no se le puede hacer absolutamente nada, porque lo que hace el consentimiento va a ser garantizar la protección del sujeto de estudio. Y además, en el consentimiento, pues bueno, se le va a explicar todos los procedimientos que van a hacer y el participante decide voluntariamente si quiere formar parte o no del ensayo. Nosotros no hacemos absolutamente nada si el consentimiento informado no está firmado por el investigador, por supuesto, y por el participante. Como sabéis, siempre pues 2 copias, una al participante, otra el investigador. Y una vez que tenemos esa certeza, ya pasamos a los procedimientos y entre ellos pues la extracción de muestras. Las muestras que nuestras enfermeras, en este caso, extraen de los pacientes, en los ensayos clínicos pueden ser de 2 tipos. Son las muestras centrales o las muestras locales y se distinguen entre locales o centrales dependiendo de cuál sea el laboratorio de procesamiento de las muestras. Las muestras locales son aquellas que se van a procesar en el propio hospital, o sea, en el laboratorio de Valdecilla en nuestro caso. Además, estas muestras locales a veces pueden formar parte de la actividad propia del ensayo, pero otras veces puede decidirlas el personal investigador antes o durante la visita médica, pues dependiendo de distintas situaciones que ocurran durante la visita. Siempre lo digo que los pacientes que están en ensayo clínico están en un ensayo clínico, pero también les pasan otras cosas, ¿no? Y si, por ejemplo, vosotros como investigadores estáis pasando visita a un participante y os comenta que está teniendo pues, un poco de escozor al orinar, que tiene un poquito de fiebre y demás, pues igual vosotros decidís que a ese paciente se le tiene que tomar una muestra de orina para ver si tiene una infección urinaria. Esa muestra de orina es una muestra local que vosotros habéis decidido tomar por esa circunstancia de ese participante en ese momento, que va a ser una muestra local, que se va a procesar en el laboratorio del hospital, no va a viajar hasta el laboratorio central del promotor, ¿vale?
porque las muestras centrales sí que viajan al laboratorio central del promotor y son una serie de muestras que han sido establecidas que se tienen que obtener para ese participante en esa visita y en ese ensayo clínico. ¿Y cómo sabemos que tenemos que sacar esas muestras? Pues porque nos lo va a decir el promotor en el diagrama de flujo o flowchart del protocolo del estudio. Además, los tubos para la obtención de esas muestras nos los va a dar también el promotor en una serie de kits de visita, que luego los veremos, y tanto el procesamiento, almacenamiento, empaquetado y envío van a seguir una serie de normas que son muy estrictas y que también nos las va a dar el promotor. ¿De acuerdo? Como os digo, ¿por qué sabemos que a un paciente tenemos que sacarle esas muestras en esa visita y en ese ensayo? Pues porque el promotor, como ya sabréis más que de sobra, pues nos va a dar una serie de documentos sobre el ensayo clínico y entre ellos pues está el protocolo, que es el documento, desde luego, de los más importantes que existen dentro del ensayo clínico, porque es un documento en el que se describe absolutamente todo, o sea, desde los objetivos, el diseño del ensayo, la metodología, consideraciones estadísticas, la organización, lo que viene siendo todo. Y en algún punto del protocolo nos vamos a encontrar el diagrama de flujo o flowchart. Aquí es donde se describen las actividades que se tienen que llevar a cabo en cada visita a cada participante. Como veis, pues bueno, arriba aparece pues, el número de visita del participante, los ítems distintos que pueden aparecer o no y las actividades a realizar por el equipo. Por ejemplo, en este participante, por ejemplo, si cogemos una visita al azar, que sería, por ejemplo, la visita 20, pues como veis, se lleva a cabo 24 semanas después de la randomización, que se corresponde con 169 días más menos 3 días de ventana. Y en este caso, por ejemplo, tenemos que tomar una muestra de hemoglobina glicada, una bioquímica y una glucosa para enviar al laboratorio central. Si veis, por ejemplo, aquí el panel lipídico, pues no aparece que se tengan que sacar en esta visita. Y sin embargo, pues por ejemplo, si vais a la 22, se sacarían todas, ¿vale? Dentro del flowchart, el promotor del ensayo clínico nos dice todas las actividades que tenemos que hacer en la ejecución del ensayo en cada visita. Bien. Y además os digo que los tubos para la extracción de estas muestras nos los va a dar también el promotor. Y nos los da el promotor en una serie de kits, que son estas cajas que aparecen aquí, que bueno, pues suelen ir con la identificación del laboratorio de referencia del promotor y del laboratorio central, quiero decir, donde se procesan las muestras. Y en una de las caras pues aparecerá tanto el nombre del ensayo como la visita, el número de inventario del kit y también la fecha de caducidad del kit. Si abrimos este kit, pues nos vamos a encontrar con un material, ¿no? ¿Y qué va a ser este material? Pues por un lado, unos tubos de recogida, que son los que van a ser los tubos primarios, que son los que utilizan las enfermeras para sacar directamente las muestras de los pacientes, unos tubos de procesamiento, que son unos tubos secundarios, también encontraremos pues, material de laboratorio, pipetas y demás, y además este documento que es el Requisition Form, que aquí se ve pequeñito, pero luego lo veremos ampliado. El Requisition Form es un documento que resume a muy grosso modo tanto el número de muestras que se recogen como una pequeña línea del procesamiento que conlleva cada tubo, la temperatura a la que tienen que almacenarse y cómo se tienen que enviar las muestras, ¿vale? Lo describe, como os digo, pues muy resumido, digamos. Como os digo, los tubos que podemos obtener dentro de los kits pues, serían fundamentalmente los tubos primarios y los tubos secundarios. Algo que es importante es que si vosotros os fijáis, cada uno de estos tubos viene con una etiqueta que ya está pegada, en este caso por parte del promotor, pero se nos deja un espacio para que nosotros rellenemos a mano la identificación del paciente. Como os decía al principio, las muestras biológicas van a pertenecer a alguien, o sea, tienen la dotación genética de la persona a la que pertenecen, como es normal. Y lo que tenemos que hacer durante el ensayo clínico es anonimizar todas las muestras para que de esta forma en el laboratorio central no se pueda saber que este tubo de sangre pues, pertenece a Pepito Pérez, que está en Valecilla en un ensayo de endocrinología, por ejemplo. Para ello, por ejemplo, tenemos que anonimizar, como os digo, las muestras, identificando a los pacientes no por el número de historia clínica ni por ninguna otra cosa que sepamos que pueda ayudar al promotor a saber de quién es esa muestra. Los pacientes en los ensayos clínicos se identifican a través de una serie de números y ese número está compuesto por dos partes. Por un lado, un número del centro para el ensayo clínico y después el número de paciente. Por ejemplo, si nosotros estamos en un ensayo clínico, por ejemplo, pues de endocrinología, nosotros para el laboratorio central no somos Valdecilla, sino que Valdecilla se corresponde con un número que, por ejemplo, pues puede ser el 455.
ese sería nuestro número de centro. Y el número del paciente al que pertenece esta muestra puede ser el paciente 3. Entonces, el número que ponemos para identificar esta muestra sería el 455-003, ¿vale? Así, pues anonimizamos la muestra y no se puede saber en el laboratorio central a quién pertenece con nombres y apellidos esa muestra. Y las muestras que podemos obtener pues pueden ser de diversos tipos, ¿no? Las más comunes pues suelen ser de sangre y de orina, pero luego dependiendo del ensayo pueden ser muestras de heces, de médula ósea, de esputo, PCRs de COVID o, bueno, dependiendo del estudio, pues cada uno va a tener las muestras diferentes que nos diga el promotor que tenemos que extraer. Y como os decía, esto es el Requisition Form, que es el documento que está dentro de los kits. Es un documento que está formado por 3 páginas con un papel autocopiativo y en él pues, se describe pues eso, tanto el número y el tipo de tubos que se tienen que ser enviados al laboratorio central, como un poquillo su procesamiento y una serie de datos que tenemos que rellenar a mano sobre el paciente, que se correspondería pues, con toda esta zona que veréis por aquí, aunque se ve muy pequeño. ¿Qué datos tenemos que rellenar nosotros a mano dentro del Requisition Form? Pues en primer lugar el número del paciente, es decir, el mismo número que hemos puesto para identificar los tubos lo tenemos que poner en el Requisition Form. Después la fecha de nacimiento del participante para evitar, y como os digo, anonimizar todas las muestras y para evitar que se sepa a quién pertenece esa muestra. La fecha de nacimiento generalmente suele venir cegada. Se suele poner pues, solamente el año de nacimiento, ¿no? Aparece por defecto pues, el 1 de enero y se pone el año de nacimiento y el sexo del participante, sobre todo pues, porque habrá algunos ensayos en los cuales pues, nos van a pedir algunas determinaciones, como son de beta-HCG, de FSH, de testosterona, pues que en el caso de que sean mujeres u hombres se sacarán o no, y eso el laboratorio lo tiene que saber. Pero son datos, como os digo, pues muy generales que no van a hacer que el laboratorio central pueda saber a quién pertenece esa muestra en concreto. Después siempre cada muestra tiene que ir fechada con la fecha y la hora a la que se extrae y también tiene que ir firmada por la persona que lleva a cabo la extracción de las muestras y un número de teléfono de contacto, que es el número de la unidad de ensayos clínicos, por si desde el laboratorio central se quieren poner en contacto con nosotros. Como os digo, este Requisition Form es un papel, si lo levantáis esto por aquí, pues es un papel autocopiativo que está formado por 3 copias, de tal forma pues, que lo que escribimos aquí aparecerá en las 2 de debajo. Y además cada copia suele ser de un color distinto. He puesto 3 porque son los más comunes, la blanca, la amarilla y la rosa. ¿Por qué? Porque cada copia del Requisition Form va a ser una forma de mantener la trazabilidad de esas muestras y cada una de estas copias pues, viajará con una con unos tipos de muestras. Por ejemplo, pues la copia blanca pues, puede viajar o nos pueden decir que viaje con las muestras que van a temperatura ambiente, la copia amarilla con las que van congeladas y la copia rosa pues nos la quedamos en el centro como documento de prueba de trazabilidad de que efectivamente se sacaron las muestras ese día para ese paciente y en esa visita, ¿vale? Después de que las enfermeras extraigan las muestras a los participantes en los ensayos clínicos, se lleva a cabo un procesamiento inicial que se hace en el laboratorio de la unidad de ensayos clínicos. En la unidad de ensayos clínicos tenemos un pequeño laboratorio donde hay un técnico de laboratorio que va a hacer el primer procesamiento de esas muestras. ¿Y cómo va a saber qué es lo que tiene que hacer con cada tubo primario? Pues porque el promotor también nos va a dar un manual, que es el manual de laboratorio, en el que nos va a decir, pues como vemos aquí, por ejemplo, por cada visita, pues el test que se tiene que llevar a cabo, aquí en qué visita se realiza, cuál es el tubo primario que han obtenido las enfermeras. Con estos tubos primarios que les llegan a los técnicos, ellos realizan estos pasos que aparecen aquí, de tal forma que este tubo primario se convierte en un tubo secundario y ese tubo secundario viajaría, en este caso congelado, al laboratorio de referencia que nos diga el promotor, ¿vale? El manual de laboratorio, básicamente, yo siempre digo que es como una especie de receta que tiene que seguir el técnico de laboratorio, pues eso, para convertir los tubos primarios en tubos secundarios y después ya pues enviarlas a temperatura ambiente o congelada al laboratorio de referencia que nos digan los promotores. Y después de que se lleva a cabo ese procesamiento inicial en el laboratorio de la unidad de ensayos, lo que se hace es empaquetar esas sustancias para su envío a los laboratorios centrales. Y para el empaquetado tenemos que volver a lo que decíamos antes, de que las muestras biológicas son sustancias peligrosas. Como sabéis, lo que os he dicho, sustancias peligrosas de clase 6.2 que pueden ser de categoría A o de categoría B. Y también tener en cuenta las muestras o sea, las sustancias peligrosas, perdón, de clase 9 en las muestras que van congeladas, como veremos después.
¿Y por qué es esto importante? Pues porque según las normas de la IATA, que es la que nos guía en el empaquetado y en el envío de las sustancias peligrosas, las muestras biológicas van a tener que ir en 3 recipientes. Si os fijáis, pues aquí tendríamos el tubo primario, en este caso, que es el que viaja al laboratorio central, que está rodeado de esto que aparece aquí. Este sería el recipiente primario, ¿vale? El recipiente primario contiene eso, la muestra clínica que está debidamente identificada, envuelto en un material absorbente que lo que va a hacer es intentar retener todo el fluido en el caso de que exista una ruptura. Los 3 recipientes lo que van a hacer va a ser eso, ir añadiendo capas alrededor del tubo, en este caso de la muestra biológica, para que en el caso de que durante el transporte haya algún golpe, si ese tubo se rompe, pues no haya un tercero que esté en peligro porque esa muestra fuera o no patógena, ¿vale? Desde luego, siempre todas las muestras biológicas las vamos a tratar como patógenas, lo sean o no, porque siempre es mucho mejor pues, añadir una seguridad bueno, que después pues tener algún disgusto, y además como tampoco nadie puede saber, porque está todo anonimizado, si esta muestra a quién pertenece ni nada por el estilo, pues todas las muestras biológicas se van a tratar, como os digo, como sustancias peligrosas. No me enrollo, lo que os digo, recipiente primario, la muestra biológica rodeada del material absorbente. Este recipiente primario va a ir a su vez metido dentro de un embalaje secundario. Este es el que más frecuentemente utilizamos, son unos sobres de plástico que es bastante duro, o sea, no es un material que se pueda romper con facilidad, y es un recipiente que está a prueba de filtraciones, que encierra y protege al primario y que tiene una tapa de cierre hermético. Esta tapa se levanta, es un pegamento bastante fuerte y así se cierra, de tal forma que la muestra no pueda salir de aquí. Y aquí, si os fijáis, aunque por la foto no está muy bien, aquí hay como una especie de sobre en el cual va a ir los datos, va a ir, perdón, el requisition form, la copia del requisition form que tiene que ir acompañando esas muestras. Y luego este embalaje secundario va a ir a su vez dentro de un envase exterior que sería el embalaje secundario, que suelen ser pues unas cajas con un material amortiguador, pues para evitar lo mismo, ¿no? La protección de la muestra biológica, para que en el caso de que exista una fuga, pues tenga 3 barreras, digamos, que le protejan al transportista y que no exista ningún accidente. Como veis, pues por una de las caras está debidamente cumplimentada con que es una sustancia biológica, en este caso de categoría B, con su simbolito que luego veremos, y por otro lado, pues nos dejan un espacio para poder meter el albarán, la factura proforma y demás con los datos que se van para que pueda llegar correctamente al laboratorio central. Los envases exteriores, sobre todo en las muestras congeladas, aunque también nos lo pueden pedir en las muestras de temperatura ambiente, las muestras congeladas sobre todo van a necesitar una temperatura fija, con una mínima oscilación que se tiene que mantener durante todo el transporte. De tal forma que nosotros a veces añadimos lo que aparece aquí, que es un telltale. El telltale es una alarma que se activa dentro de un determinado rango, ¿no? Pues, por ejemplo, que las muestras biológicas, en el caso de las congeladas, pues que ese rango puede ser entre 2 y 4 grados. Y nosotros lo programamos, se activa y se mete dentro del envase exterior. De tal forma que cuando estas muestras llegan al laboratorio central, si este telltale está alarmado, significa que en algún momento durante el transporte o se ha excedido de 4 grados o ha bajado la temperatura por debajo de 2. Y eso hace que las muestras peligren, sobre todo que peligre su estabilidad. Quizás esas muestras luego no pueden pasar al procesamiento final. Si el telltale está ok, está correctamente, significa pues, que la temperatura que se ha mantenido durante el transporte ha sido la correcta y que por tanto esas muestras no han perdido estabilidad y por tanto se pueden utilizar para el procesamiento final. Así es como quedaría al final el empaquetado de las muestras biológicas. Como veis, pues el recipiente primario, dentro del después estaría el embalaje secundario y después del embalaje rodeándolo estaría el envase exterior con el telltale. Lo que os comentaba antes de la clase de sustancia peligrosa de la que son las muestras biológicas, pues va a depender de las pegatinas que tienen que ir fuera en el embalaje exterior identificando esas sustancias peligrosas. Las sustancias peligrosas de clase 6A, que son aquellas que afectan a los seres humanos porque producen una incapacidad permanente, potencialmente mortal o mortal, esas cajas tienen que ir por fuera con este simbolito que aparece aquí y este número que es el UN 2814. Y las que son de clase B, que son todas las que no pertenecen a la clase A, tienen que ir con este símbolo y el UN 3373. Esto sirve para que los transportistas, que son los que tienen los que llevan
a cabo el transporte, por supuesto, de estas muestras, viendo por fuera que existen estos símbolos, pues ellos ya siguen su propia forma de trabajo y tienen sus propias precauciones a la hora de manipular las cajas y demás. Así quedaría, si lo veis en la literatura, que parece un poco más enrevesado, pero en verdad es lo mismo que os he contado yo. Sería el recipiente primario rodeado del material absorbente, todo esto dentro del embalaje secundario y todo esto dentro del embalaje terciario, pues que va debidamente identificado con la pegatina de la sustancia peligrosa a la que pertenece y demás, ¿vale? Como os decía, en el caso de las muestras que aparecen congeladas, entre el embalaje secundario y el embalaje terciario vamos a tener que colocar otro tipo de embalaje. Las muestras que van congeladas tienen que mantener la temperatura constante durante mucho tiempo, durante todo el transporte, para no perder estabilidad, y para ello vamos a utilizar el hielo seco. El hielo seco, que aquí es que no se ve porque aparece mucho humo cuando se manipula, es dióxido de carbono sólido, es decir, es dióxido de carbono, o sea, esto libera dióxido de carbono, que es una sustancia peligrosa, y por tanto, entre el embalaje secundario que iría aquí dentro en contacto con el hielo y el embalaje terciario, que es la caja que aparece aquí, el hielo seco tiene que ir protegido por una caja que es por expand, digamos. ¿Por qué? Porque el hielo seco, al liberar dióxido de carbono, lo que puede hacer es aumentar la presión dentro del embalaje si es un embalaje que es rígido, y eso va a hacer también que la muestra se pueda romper y que por tanto pues un tercero pueda tener cierto peligro al estar en contacto con esa muestra. Por eso se necesita que el hielo seco no vaya con un embalaje que sea rígido ni hermético, sino que tiene que ir con un embalaje que permite una ventilación, que en este caso pues esté por expand. Además, estos embalajes terciarios, por estar también en contacto con hielo seco, pues pertenecen a otra sustancia peligrosa de otro tipo, que es la clase 9, y además de las pegatinas que os he enseñado antes, tiene que ir con esta pegatina y con este número, que es el UN1845. Y os pongo aquí el tentail, pues sobre todo porque lo utilizamos mucho en el caso de las muestras que van congeladas, porque son las que tienen un menor rango, digamos, que nos permite un menor rango para mantener su estabilidad. Por eso es muy, muy importante el mantenimiento de la temperatura fija durante todo el transporte. Y una vez que ya tenemos empaquetadas las muestras, lo que hacemos es pues, enviarlas a través pues, de los medios de transporte, de las empresas de mensajería. Algo que es muy, muy importante en toda la gestión de las muestras biológicas es lo que hemos hablado al principio, la segunda definición, digamos. Las muestras biológicas pertenecen a una persona, o sea, no es como cuando estamos hablando de cualquier objeto que podemos enviar por mensajería, sino que es muy, muy importante saber quién ha estado en contacto con esa muestra en cada momento, quién la ha obtenido, quién la ha procesado, quién la envía y cuándo se envía. Y eso es la trazabilidad. La trazabilidad es la capacidad de poder localizar e identificar cualquier dato relevante de los productos o materiales que van a estar en contacto directo con las células y o tejidos que nosotros les enviamos, porque también dependiendo de cómo se traten esas muestras, desde luego pues se puede afectar a la calidad y a la seguridad de las muestras y de los terceros. ¿Y cómo mantenemos la trazabilidad en la unidad de ensayos clínicos? Pues existen dos trazabilidades. La primera sería la primera trazabilidad o de circuito interno, que es la que ocurre, este documento que aparece aquí, que es el documento que rellenan las enfermeras en el momento que llevan a cabo la extracción de los tubos primarios. Es un documento que, como veis, pues aparece el código del ensayo, el número de visita, el número participante, el número de visita, la fecha y hora de extracción de las muestras, cuántos tubos se han obtenido y de qué tipo. Este documento lo firma, como os digo, en primer lugar la enfermera que extrae los tubos y después el técnico que lo procesa. De tal forma que siempre va a haber una doble comprobación de que los tubos que se han extraído son los que se tenían que haber extraído y que no existe ningún problema y que al técnico de laboratorio le llegan correctamente todos los tubos que ha extraído la enfermera. Y en segundo lugar estaría la segunda trazabilidad o de circuito externo, que es el documento que rellenamos ya cuando las muestras salen de la unidad de ensayos. Generalmente lo que hacemos es hacer una copia del albarán de envío de las muestras y después rellenamos este documento que aparece aquí, en el que lo mismo, pues aparece la fecha del envío, el ensayo, el paciente, la visita, el número de tubos que se envían, a qué temperatura se envían, y esto va a estar firmado por un lado por un personal de la unidad de ensayos clínicos y después por el mensajero que se lo lleva.
Así, como vemos, pues existe siempre una doble comprobación y en el caso de esta segunda trazabilidad, si por ejemplo el laboratorio central nos dice que no les ha llegado una muestra, pues nosotros vamos tanto a este documento como al de arriba para saber si efectivamente esa muestra se extrajo, esa muestra se procesó, esa muestra se envió y en el caso de que nosotros por nuestra parte pues lo hayamos hecho todo correctamente, ya pues bueno, el laboratorio central tendrá que contactar con el courier porque habrá ocurrido algo en el transporte de las muestras, pero esto simplemente pues nos asegura que por nuestra parte desde luego se ha llevado a cabo todo correctamente y así se lo podemos hacer saber al promotor. Y durante el transporte, pues como os digo, las muestras biológicas son sustancias peligrosas y también luego se transportan como mercancías peligrosas, ¿vale? Hay una normativa en cuanto al transporte y al envío de las muestras biológicas en las sustancias peligrosas que aparece en el libro naranja de la ONU y luego también en la reglamentación de mercancías peligrosas de la IATA. De hecho, la IATA hace una serie de cursos de capacitación que es necesaria e imprescindible para todo el personal que está encargado de preparar o transportar, en este caso, mercancías peligrosas o en este caso, pues muestras biológicas, ¿no? Todos los que estamos en contacto con muestras biológicas en ensayos clínicos tenemos que tener la capacitación de la IATA. Esta capacitación que nos da la IATA lo que hace es pues, garantizar que todo el personal que está a cargo de la gestión de muestras biológicas lo lleva a cabo de una forma correcta, que la manipulación es la adecuada y además pues estos cursos dan un título que tiene una validez por 2 años, de tal forma que cada 2 años tenemos que estar reciclándonos acerca de si ha habido algún tipo de actualización en la gestión de las muestras biológicas, pues para intentar que todo se haga con la mayor rigurosidad, ¿vale? Después, no todas las muestras biológicas se van a enviar en el día de la recogida, sino que algunas se tienen que mantener o bien refrigeradas o bien congeladas. En la unidad de ensayos clínicos contamos con 2 congeladores de menos 80 grados y además con unas neveras en las cuales pues, vamos a almacenar todas las muestras bien que tengan que ser refrigeradas o bien congeladas. Tanto los ultracongeladores como las neveras, pues aparte de seguir sus procesos de calibración, además sus procesos de calibración van a estar calibradas por una serie de sondas que lo que hacen es llevar a cabo un control de la temperatura estricto. Llevan a cabo un control de la temperatura, midiendo la temperatura minuto a minuto, de tal forma que si ocurre un corte eléctrico en el pabellón, pues esas muestras pues, empieza a subir la temperatura, por ejemplo, en los ultracongeladores y demás, salta una alarma que llega pues, a la coordinadora de la unidad de ensayos clínicos y también llega a la seguridad del centro para ver qué es lo que ha ocurrido y para que esas muestras pues, no nos encontremos que llegamos un lunes y todas las muestras se han echado a perder porque llevan desde el sábado a las 5 de la mañana los ultracongeladores y las neveras sin funcionar, ¿no? Y también, y ya no me excedo más, para hablar de los principales problemas que podemos encontrar en la gestión de muestras, porque yo parece pues, que os he pintado todo esto muy, muy bonito, ¿no? Y que todo nos lo da el promotor y que todo ocurre estupendamente y demás, pero no, porque aparecen muchos problemas en el día a día. En la preparación de las visitas pues, puede ocurrir problemas que hay en el protocolo. Hay veces que los protocolos pues, no son todos lo explícitos que deberían y por tanto pues, hay veces que los flowcharts están incompletos y eso hace que muchas veces no sepamos con claridad cuáles son las muestras que tenemos que extraer o en qué visitas o demás. Cuanto mejor esté hecho el protocolo y mejor se explique, pues mejor estarán preparadas las visitas y las actividades del ensayo clínico quedarán correctamente fijadas. Además, es importante que todo el personal que estamos llevando a cabo la ejecución de ensayos clínicos, no solamente ya de la gestión de muestras, pues estemos correctamente formadas pues para poder llevar a cabo correctamente las actividades del ensayo. En cuanto a los kits de visita, puede ocurrir que exista una falta de kits, que pues, vaya a haber una visita de un paciente y que no tengamos kits para sacar esas muestras. Eso suele ser un problema pues, de un control de un problema en el control de inventario que no se ha tenido en cuenta y no se han hecho los pedidos correctamente cuando se tenían que haber hecho, o que además los kits vengan incompletos, que por parte del promotor pues, haya algunos tubos que no vengan y entonces los tenemos que completar con algunos otros nuestros. Entonces, pues bueno, eso luego sí que crea una serie de discrepancias con el laboratorio central, ¿no? Y como os digo, y esto ya para terminar, hemos quedado muy claro que las muestras biológicas son sustancias peligrosas y por tanto tenemos que tener siempre muchísima precaución cuando tratemos con una muestra biológica. En el caso de que ocurra un accidente biológico,
En el caso de la unidad de ensayos clínicos, como formamos parte del Servicio de Farmacología Clínica y estamos integrados dentro del hospital, pues existe un protocolo que tenemos que tener en cuenta con el Servicio de Prevención de Riesgos del hospital en el caso de que exista algún accidente biológico. Pero desde luego, siempre cuando estemos con muestras biológicas tenemos que extremar todas las precauciones, sepamos o no que la muestra es patógena o no, porque no tenemos por qué saberlo, utilizando pues, guantes, gafas, calzas, utilizando bata, utilizando todos los medios que tengamos a nuestra mano pues, para evitar que ocurra algún accidente. Y esto ya, pues como conclusión, lo que os digo, la gestión de muestras biológicas pues es un paso muy, muy importante en la ejecución de los ensayos clínicos que no se puede llevar a cabo como ninguna actividad del ensayo si el participante no ha cumplimentado el consentimiento informado, que las muestras biológicas son sustancias peligrosas de clase 6 y que todos los pasos deben seguir una normativa específica para la cual existe una serie de cursos de capacitación con una validez de 2 años que tenemos que tener todos los que llevamos a cabo la gestión de las muestras biológicas y además que es indispensable saber qué muestras se extraen a cada paciente, qué es lo que se hace con ellas y dónde se encuentran en cada momento, es decir, mantener la trazabilidad de las muestras biológicas. Y con esto ya termino, que se ha hecho tardísimo, lo siento mucho, pero es que no podía comprimirlo ya más. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Está muy, muy clara la exposición. No sé si habrá alguna pregunta a través del chat. Yo creo que no. De momento, por lo menos, no. Parece que no. Parece que no. Ha estado súper clara la exposición. Yo creo que se ha transmitido suficientemente bien que es un tema y que nos preocupa mucho. A cualquiera que haga ensayos clínicos se tiene que preocupar muchísimo todo la trazabilidad, la preparación, el envío de las muestras. De hecho, todos los días vemos, todos no, porque entonces es que el procedimiento no estaría funcionando, pero de vez en cuando tenemos algún tirón de orejas, ¿verdad? Algún tirón de orejas, pues porque, bueno, sin ir más lejos, hace menos de un mes hemos tenido una reunión con un promotor porque en unas muestras que eran muy sensibles, que además formaban parte del objetivo, de uno de los objetivos de evaluación, de una de las variables de evaluación primarias, en relación al DNA circulante, pues las muestras teníamos un porcentaje, no solo nosotros, que es lo único que nos dejaba un poco más tranquilos, sino a nivel nacional, un porcentaje altísimo de fallo en el análisis de esas muestras. Entonces eso requirió un reentrenamiento con el centro y esta mañana nos han informado que desde el momento que tuvo lugar el reentrenamiento al momento actual, todas, el 100% de las muestras que se han enviado se han podido analizar, ¿no? Pero claro, si estamos teniendo problemas con muestras que son cuyo análisis es necesario para cumplir, para verificar uno de los objetivos principales del ensayo, pues tenemos un problema muy gordo, ¿verdad? Sí, sí. Un problema muy gordo que repercute directamente sobre la atención que se está haciendo a los pacientes. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Perfecto. Nada. Pasamos entonces con Teresa. Teresa, que ya te veo conectada ahí. Buenos días, o buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Estoy aquí esperando a que pueda Muy bien. hablar, pero bueno, Pues cuando me digas. te presento medio segundo. Teresa es farmacéutica del Servicio de Farmacia del Hospital Marqués de Valdecilla. Es la responsable de la sección, si no me equivoco, ¿no?, de ensayos clínicos no oncohematológicos. Por tanto, es una de las personas, es que estoy diciendo esto de manera repetida, lo dije ayer y hoy se está repitiendo, pero una de las personas que a nivel de la comunidad más saben de la gestión de una farmacia, de la sección de ensayos clínicos en una farmacia, ¿no? Y por tanto, no hay nadie que nos pueda hablar mejor de la gestión de la medicación del ensayo clínico como Teresa en este momento, ¿no? Es un lujo tenerte aquí, Teresa, y te doy las gracias por colaborar una edición más, ¿vale? Adelante. Bueno, pues nada, creo que se me oye bien, se me ve bien y bueno, muchas gracias, Blanca, por la introducción, pero yo no creo que sea la persona que más sabe, sino que soy una de las más añosas, quizá, que llevo mucho tiempo en ensayos y he estado machacando mucho el tema de la gestión de los medicamentos en investigación durante pues, más de 12 años. O sea que experiencia tengo, no sé si lo haré bien o no, pero lo que más intento es, pues, sobre todo, estandarizar todo lo que se pueda. Como bien ha dicho Blanca,
Yo soy la responsable de la sección de ensayos clínicos no oncomatológicos porque aquí en el Hospital de Valdecilla tenemos la farmacia oncológica separada como una farmacia satélite del resto de la farmacia central. Y ellos son farmacia oncológica, se encargan de todos los ensayos que son de los servicios de oncología y hematología, porque principalmente tienen que ver con los ciclos de quimioterapia y demás, y ellos es como que lo tienen todo centralizado en su farmacia satélite. Entonces yo me encargo pues de todos los demás. Pero bueno, a nivel de gestión de medicamentos va a ser exactamente igual lo que yo hago en la farmacia como lo que ellas hacen en la farmacia oncológica, como cualquiera de vosotros puede llegar a hacer si es que llega a ser el responsable de la gestión de los medicamentos del ensayo clínico en el que esté participando. Entonces, yo solamente a modo de introducción comentaros que, bueno, yo pertenezco al servicio de farmacia hospitalaria, en el cual nuestro objetivo es garantizar la disponibilidad en el hospital de medicamentos adecuados, que su uso sea óptimo, en eficacia y seguridad, y a fin de obtener los mejores resultados en los pacientes. Pues esto es exactamente igual, añadiendo la coletilla de medicamentos en investigación. Nuestra misión es exactamente la misma, añadiendo esa coletilla, y para lo cual realizamos diferentes actividades logísticas, técnicas y clínicas. Y yo lo que intento hacer es utilizar las instalaciones y los recursos que tenemos dentro del servicio de farmacia del hospital para el desarrollo de los ensayos de los medicamentos, del ensayo clínico utilizando los medicamentos en investigación. Entonces, igual que en el servicio de farmacia justificamos a los agentes externos, pues a la gerencia, a la dirección, a la consejería o quien corresponda, pues de toda nuestra actividad. Si alguien nos pide cuántos medicamentos habéis comprado de esta marca comercial y a qué pacientes lo habéis dispensado. Toda esa trazabilidad lo hacemos con los medicamentos habitualmente, los medicamentos normales de nuestro día a día, pues con más motivo lo hacemos también con los medicamentos en investigación, porque tenemos que dar cuentas o justificar nuestra actividad y toda nuestra trazabilidad en el uso del medicamento dentro del hospital a unos agentes externos como son pues principalmente el promotor y en algunos casos, como os habrá contado Lucía previamente, a los propios monitores que vienen a supervisarnos y garantizar que los medicamentos que se están utilizando en el hospital, los medicamentos en investigación que se están utilizando de forma adecuada, en un uso óptimo y para obtener los mejores resultados en los pacientes y para el desarrollo del ensayo clínico en este caso, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es el ensayo clínico, el servicio de farmacia es un servicio colaborador, porque toda la responsabilidad de lo que es el ensayo clínico y principalmente también de los medicamentos en investigación corresponde al investigador principal. El investigador principal es el que delega las diferentes actividades y en este caso en la gestión de los medicamentos en investigación, pues a quien corresponda. Y para eso se cumplimenta este documento que es de la delegación de tareas y obligaciones. Y en este caso, pues yo sería Teresa Jiménez, farmacéutica, o a quien correspondiera, vamos, con mi firma e iniciales, y el IPE garantiza que me delega estas responsabilidades que estarán clasificadas como corresponda. Por ejemplo, la C, pues dispensar los medicamentos o lo que corresponda, o la gestión de muestras clínicas, como ha comentado Beatriz, o lo que corresponda, ¿vale? Y el responsable final de todo es el investigador principal y él delega en cada uno de nosotros como servicio colaboradores, pues nosotros somos el servicio de farmacia. Bueno, y esto es un poco en lo que voy a basar toda la presentación, ¿vale? En el caso del servicio de farmacia, como en el resto de los servicios, tenemos una parte que es la que realizamos con el promotor y en este caso con el monitor, que es el que viene a supervisar el buen desarrollo del ensayo clínico y que son las visitas de selección, inicio, desarrollo y cierre, ¿vale? En todas estas visitas cada una tiene un objetivo diferente que luego brevemente voy a comentar, pero es donde en nuestro caso, en el servicio de farmacia y en la gestión de los medicamentos en investigación, es las muestras que nosotros estamos realizando una correcta recepción, custodia y conservación de las mismas y una destrucción o devolución si corresponde. Y si se han incluido algún paciente, que tendría esta parte de aquí, si se realiza correctamente la dispensación. Así que tenemos una parte por aquí, luego la parte de las muestras y si se incluye un paciente, esta otra parte. Bueno, pues vamos a ir un poco a poco, empezando por el principio, ¿vale?
Nosotros de base, en el servicio de farmacia, como en el resto de los servicios, existen procedimientos normalizados de trabajo. Yo en mi sección tengo los míos específicos de la sección que me corresponde y en este caso es de ensayos clínicos. Y por supuesto que están adaptados a las normas de buena práctica clínica. Pero es que a nivel nuestro, por ejemplo, de la gestión de medicamentos en investigación, no tienen que decirnos nadie cuáles son las buenas normas de las buenas prácticas clínicas. Nosotros sabemos cómo tenemos que gestionar los medicamentos y que todo tiene que ser trazable y garantizar que todos los medicamentos se utilicen en el momento correcto, en el paciente correcto y en el uso adecuado. Y en el caso de los ensayos clínicos, pues como luego iremos viendo, solamente aquellos médicos que estén formados y que estén delegados por el IP lo podrán prescribir. Aquellos farmacéuticos que estén formados y delegados por el investigador lo podrán recepcionar, custodiar, dispensar, etc. ¿Vale? En la visita de selección es una visita de opcional que en ocasiones se realiza y en otras veces no, por lo menos en el parte del servicio de farmacia, porque lo que vienen a hacer los monitores es revisar las instalaciones, los recursos materiales y personales que consta para saber si el ensayo clínico se puede llevar a cabo y principalmente si el investigador pues, puede desarrollar el ensayo clínico y principalmente si puede incluir a pacientes porque están incluidos dentro de su perfil. En el caso del servicio de farmacia, nosotros lo que siempre hacemos es aportar información sobre nuestra estructura y nuestras actividades y procedimientos normalizados de trabajo de la sección. Luego, una vez que si el centro es seleccionado o no, que generalmente pues sí que somos seleccionados la mayor parte de las veces, se realizará la visita de inicio. La visita de inicio, nosotros con el monitor lo que hacemos es tener muy claros cuáles son los aspectos del protocolo que están relacionados con los medicamentos. Se acuerda con el monitor cuáles van a ser los procedimientos de trabajo en el ensayo clínico en concreto, cómo se va a recepcionar, cómo se va a dispensar, cómo se van a realizar las monitorizaciones, los registros, etcétera. Se va a revisar, por supuesto, el archivador, se comprueba, por lo menos nosotros siempre garantizamos que sea un ensayo, lo que yo digo, que sea legal. Lo primero es que esté aprobado por la agencia, que esté aprobado por un comité ético de investigación de medicamentos de referencia. Y segundo, que esté el contrato, que mi gerente sea consciente de que ese ensayo clínico se va a realizar en el hospital utilizando las instalaciones y, por supuesto, también el servicio de farmacia. Y dentro del contrato nosotros siempre vamos a focalizarnos en los medicamentos, cuáles son aquellos que van a ser aportados por el promotor, que por norma deberían de ser todos, pasa que en ocasiones pues no son todos, pero todo eso se llevará a consenso el día de la visita de inicio. Luego, tras la visita de inicio y cuando ya establezcamos cuáles van a ser los procedimientos, siempre acuerdo con el investigador y con el resto del equipo, por ejemplo, con la unidad de ensayos clínicos, cada X tiempo me pongo de acuerdo con algún ensayo clínico si se sale un poco de la norma, de cómo vamos a coordinarnos para la gestión y la dispensación de los medicamentos, ¿vale? Se intenta, por lo menos hasta donde podemos, informatizar todos los datos del ensayo, porque nosotros, como ahora voy a explicar, no utilizamos ningún programa informático, yo por lo menos no, porque lo que yo pretendo es que se utilice el programa informático del servicio de farmacia, el que está ahora mismo implantado en el hospital, y no un programa aparte totalmente diferenciado. Igual que nosotros explotamos y garantizamos toda la trazabilidad de cualquier medicamento en el hospital, quiero hacer lo mismo con los medicamentos en investigación, pero utilizando el mismo programa informático. De momento este programa informático no ha tenido el desarrollo suficiente, pues no pasa nada, seguimos trabajando en papel, que lo podemos seguir haciendo perfectamente igual, ¿vale? Pero yo es lo que os voy a explicar, que es trabajar en papel, pero es los programas informáticos tipo Fundanet, que son los que hay hasta ahora y que sé que hay, por ejemplo, la unidad de ensayos, que sé que lo utiliza, etcétera, no deja de ser una réplica del resto de los documentos, ¿vale? Y luego, por supuesto, se firman un montón de documentos, todos los training, los delegation law, como decía, etcétera, la recepción de material, de documentos, etcétera, ¿vale? Bueno, pues ya hemos tenido ya he explicado la visita de selección y la visita de inicio. Ya podemos, entonces, una vez que ya hemos realizado la visita de inicio, ya nos pueden mandar
los medicamentos en investigación y ahora vamos a explicar estas dos partes, ¿vale? Tanto la recepción, conservación, como la dispensación y la destrucción y la devolución. Bueno, una de las cosas que me gustaría decir antes de empezar con la recepción de los medicamentos es cuál es la responsabilidad del promotor con respecto a los medicamentos en investigación. El promotor tiene que garantizar la fabricación de los medicamentos según las normas de correcta fabricación. El etiquetado tiene que seguir según la legislación vigente. No sirve utilizar y decir, este medicamento es para investigación. No, tiene que ir todo correctamente etiquetado, como ahora os lo voy a explicar. También tendrá que establecer, según las normas de correcta fabricación, la conservación y cómo se deben de manipular los mismos. Es exactamente igual que cualquier otro medicamento comercial. Vosotros tenéis que pensar que cualquier otro medicamento comercial, laboratorio X, garantiza que esta caja de comprimidos se ha fabricado de una forma correcta, va a ir etiquetado según la legislación vigente de una norma correcta, de una forma correcta, perdón, que es cómo se va a conservar y cómo se va a manipular, si se tiene que tomar con alimentos o no, si se tiene que conservar en nevera o en temperatura ambiente. Nosotros, él por lo menos, también tiene que garantizar que va a registrar en sus bases de datos todos los envíos, a ver que me muevo mucho, vale. Todos los envíos, las recepciones, las distribuciones, etcétera. Él va a saber en todo momento a qué servicio de farmacia ha mandado, pero igual que cualquier otro medicamento de cualquier otro laboratorio, porque lo puede saber exactamente, o debería de saberlo, claro. Y por supuesto, mantener los registros de los análisis y las características de las muestras. Y además debe tener una muestroteca. Una muestroteca suficiente la muestroteca es una muestra de cada uno de los lotes que ha fabricado. Por si hay algún problema con ese lote, el poder poder analizar como la fuente, tener siempre algo disponible, si el problema ha estado en el origen y entonces va a afectar a todos del mismo lote o ha sido algo excepcional. Todo esto es lo que debe cumplir el promotor, que es el que va a suministrar los medicamentos, y es lo que hace cualquier otro laboratorio farmacéutico, ¿vale? Pero en el caso de los medicamentos en investigación, pues con más motivo. Entonces, tiene que garantizar una calidad de los medicamentos en investigación y establecer los medios para garantizar la trazabilidad y el uso correcto del mismo. Como os decía, el etiquetado está también establecido según la legislación qué información debe de comprender. Esto, que parece muy largo, es tan sencillo como lo que vemos en cualquier envase de los medicamentos, ¿vale? En algún momento, siempre, incluso en algunos medicamentos comerciales, sí que se incluye el nombre, la dirección y el teléfono del laboratorio fabricante. Incluso en algunos casos pone el del investigador, ¿vale? Pero estas cosas, las direcciones del promotor y del investigador, etcétera, es como que a nivel central, que es como es imposible de mantener, y generalmente suelen poner el nombre del promotor y el del investigador suelen dejar la etiqueta en blanco, pero es que no es necesario ni uno ni lo otro, ¿vale? No es obligatorio, es algo opcional y ya está establecido en la legislación vigente que puede ser opcional, ¿vale? Nosotros damos muchísima importancia al etiquetado y demás porque para nosotros es súper importante que tiene que estar diferenciada la medicación que viene como medicamento en investigación con la medicación habitual que nosotros recepcionamos a todos los días por parte de los medicamentos que se utilizan en el hospital. Y la puerta de entrada es exactamente la misma. Así que todos los medicamentos de ensayos clínicos tienen que ir muy bien etiquetados, ¿vale? Y para nosotros lo más fundamental es esta parte, los datos del medicamento, que es la forma farmacéutica, vía, concentración, etcétera, el nombre del medicamento, por supuesto, y el código del ensayo. Y luego lo que siempre va también es el lote y la caducidad, ¿vale? Luego, generalmente ahora que como todo se va modernizando, todos van incluido como una especie de prospecto, que es como una pegatina que se despega, que incluyen muchísima más información y en multitud de idiomas, ¿vale? Pero lo más visible, como siempre, tiene que ser pues estas partes de aquí. Nosotros también damos mucha importancia al tema del etiquetado porque nosotros también manipulamos los medicamentos y los tenemos que identificar y tendrán que salir de la farmacia etiquetados e identificados como de ensayo clínico con la información básica. ¿Es imprescindible poner el nombre del laboratorio?
Pues no. Y algunos laboratorios insisten en que las etiquetas de farmacia tiene que poner que el medicamento es del laboratorio o que el promotor es tal. Pues no entiendo por qué tenemos que poner que el laboratorio es tal cuando eso no afecta para nada a un uso correcto del medicamento, igual que el nombre del investigador principal. Tampoco es un criterio imprescindible. Igual que no lo es para el promotor, porque no es obligatorio, tampoco lo tiene que ser para la farmacia. Por eso a veces que nos ponemos muy exquisitos con el tema del etiquetado y que hacemos en farmacia. Pero nosotros nos estamos basando en la legislación vigente, no lo que le venga al promotor, que son demasiado exquisitos porque lo ponen en el protocolo, que no lo ponen en el protocolo eso, porque es imposible que lo pongan en el protocolo. Bueno, pues una vez que ya está claro que el promotor cómo nos tiene que suministrar los medicamentos, en la visita de inicio ya se establece cómo el promotor nos lo va a suministrar. Nosotros siempre le damos cuál es la dirección de farmacia, a quién tiene que ir dirigida atención y demás, ¿vale? ¿En qué transporte nos lo van a mandar? Si va a venir en una caja especial o no va a venir en una caja especial, que por supuesto siempre tiene que ir con un albarán o con un formulario de suministro. Y nosotros, por supuesto, tenemos establecido un procedimiento normalizado para el proceso de recepción, así como de traslado de la medicación interno dentro de la farmacia. Después de la recepción, que tiene que ser en calidad y cantidad, como ahora os voy a explicar, siempre tenemos que confirmar que lo hemos recepcionado de forma correcta. Hay diferentes formas, como es lo que luego os lo voy a comentar. Y nosotros también revisamos en el apartado de calidad que el etiquetado es el correcto, ¿vale? En algunas ocasiones, en algunos ensayos en los cuales que no son comerciales de estos laboratorios grandes, sino que son algunas sociedades científicas, incluso algún compañero médico o de otro hospital, y que recibimos la medicación porque la suministra gratis el laboratorio tal. Bueno, pues al final hay que reetiquetarla porque no se puede tener en el mismo sitio la medicación de ensayo clínico que la medicación habitual. En el mismo sitio sí que puede estar, pero tiene que estar correctamente identificada y separada, ¿vale? Saber que un medicamento es de investigación de lo que no es, ¿vale? En esta diapositiva os quería contar simplemente de cuál es el proceso de recepción de un medicamento. Como decía, siempre vienen los medicamentos correctamente etiquetados con la información que os he comentado antes y un albarán de suministro en lo cual se pone quién nos lo envía, de quién va dirigido y el contenido del paquete. Entonces nosotros revisamos que lo que hemos recibido corresponde con lo que está indicado en el albarán, tanto en el nombre del medicamento, en las cantidades, lotes y caducidades. Y cuando hablo de que revisamos en cantidad y calidad, en calidad me refiero al etiquetado, que esté correctamente etiquetado, que las etiquetas no se despeguen y acaben volando, que no haya nada sospechoso. Yo siempre cuento el mismo ejemplo, pero como me pasó a mí, pues es que nosotros recibimos un medicamento y eran unos frascos que eran cegados, envueltos en papel albal, que no se podrían abrir porque para mantener el ciego, pero la caja venía húmeda. Y ese día, aunque lloviera, da igual, las cajas no tienen que llegar húmedas. Bueno, pues yo escribí en el albarán que la caja había llegado húmeda. Yo no podía hacer nada más. Lo escribí porque es lo que vi en ese momento y para mí no era habitual. Bueno, pues llegó el momento de la dispensación y resulta que la bolsa de suero, que estaba envuelta en papel albal y que no se podía despegar porque si no se abriría el ciego, pues estaba pinchada y había estado perdiendo gotita a gotita o se había evaporado y la cuestión es que cuando se los dispensamos, se lo llevaron al paciente, pues aquello que no salía nada, pues porque estaba vacía. Y recuperando y con la trazabilidad, que luego lo voy a repetir un montón de veces, esta palabra de trazabilidad, y gracias a que en su momento apunté en el albarán que aquello estaba húmedo, pues pudimos deducir todo esto. Pero cualquier cosa que llame la atención se tiene que quedar registrada para luego saber qué ha podido ocurrir, ¿vale? Bueno, y la calidad va también relacionada con que se garantice una temperatura, que se transporten los medicamentos de una forma correcta. Como antes ha comentado Beatriz, existen unos registradores de temperatura para el transporte de las muestras biológicas, etcétera, pues esto es lo mismo, pero para el transporte de los medicamentos.
el promotor lo activa en el momento que lo ha enviado y que haya salido de donde corresponda, y nosotros cuando lo recibimos en farmacia lo paramos y garantizamos con la descarga de este registro de la temperatura que desde que se ha enviado desde el origen hasta el destino se ha conservado adecuadamente. Una vez que nosotros ya lo hemos recepcionado, ya corresponde a nosotros una adecuada conservación, ¿vale? Pero por lo menos la recepción se ha producido de forma correcta. Como os decía antes, tenemos que confirmar que lo hemos recepcionado y le tenemos que decir al promotor que lo hemos recepcionado. Antiguamente se utilizaba el fax, más anteriormente se utilizaba el correo postal y ahora pues o bien por email y pues, sobre todo con los sistemas de páginas web, los Interactive Web Response System, que son estas aplicaciones informáticas que tiene el promotor para, entre otras cosas, la gestión de los medicamentos en investigación. Entonces, ellos reflejan en esa página web que nos han enviado un lote de medicamentos y nosotros, cuando lo hemos recibido, confirmamos que se ha recepcionado. Puede ser esa vía o por un email o como haya correspondido, porque hay promotores para cada estilo. Y, por supuesto, una vez que nosotros ya lo hemos recepcionado, hay que registrar y documentar toda la recepción, como yo os decía antes, que es cumplimentar el albarán, entre otras cosas. Pero principalmente cumplimentar el albarán y el apartado de comentarios por si ha podido ocurrir algo o algo que nos llamara la atención, ¿vale? Y todo esto se hace para garantizar la trazabilidad. Como os he comentado antes, anoté que aquella caja estaba húmeda y luego resulta que el suero estaba pinchado. Bueno, nosotros además hay que registrarlo en los registros de contabilidad de fármacos. Son las entradas y las salidas. Las entradas son las de recepción, que se incluye la fecha de recepción, el número del envase, si es que se ha recepcionado por numerados. Cada envase tiene un número individual y corresponde a una fecha de recepción con un lote y una caducidad. Nosotros siempre firmamos quién lo ha hecho y dejamos un espacio para que cuando el monitor venga a revisarnos las recepciones pueda dejar un hueco e ir marcando lo que él va haciendo, ¿vale? Entonces, mirando este documento ya sabes en qué fecha has recepcionado la medicación y por otro lado tienes en una carpetita, que nosotros las tenemos todas agrupadas, pues todos los albaranes, que son los que documentan la recepción que he anotado en este documento, ¿vale? Ya tenemos la recepción. Pues ahora, como os he comentado antes, una vez que lo he recepcionado, quien lo tiene que custodiar y conservar ya somos nosotros, el servicio de farmacia. Nosotros en la farmacia tenemos un espacio aislado dedicado únicamente a ensayos clínicos de acceso restringido, bajo llave, etcétera, y sobre todo tiene que estar separado para que jamás se confunda con el resto de la medicación que se utiliza en el hospital. Yo tengo esta área y es un cuarto que lo tengo todo identificado con unos etiquetas, ¿vale? En las cuales tengo lo que está pendiente de recepcionarse, lo que está pendiente de dispensarse, lo que está en cuarentena, lo que está pendiente de devolución y ya está. Entonces tengo como un código de colores y está todo identificado. Lo que está en rojo es que aquello no lo puedo tocar, lo que está en cuarentena pues tengo que ir con precaución a ver qué es lo que tengo que hacer. Y sobre todo solamente se puede dispensar lo que está en verde. Y mientras tanto, ¿qué es lo que tengo que ir haciendo? Pues controlar el stock, ¿vale? Por supuesto, controlar las caducidades y la conservación. El stock con estos sistemas informáticos, como se utilizan no solamente para la gestión de los medicamentos, sino que se utilizan para más cosas, pero cada vez que se va a dispensar, como queda reflejado en estos sistemas informáticos la dispensación, el stock como que es automático, ya no tenemos que estar tan pendientes. Pero sí que es cierto que por si acaso nosotros siempre estamos pendientes de que tengamos siempre medicación, más que nada para recordarle al monitor de lo que nos está ocurriendo. Y sobre todo tener el control de las caducidades, aunque también con estos sistemas informáticos se evita el que se dispense una medicación que está caducada, nosotros tenemos que estar pendientes de esto para no generar y producir ese error y ponerlo en cuarentena o pendientes ya de devolución, ¿vale? Y para la conservación, pues nosotros tenemos todas las salas y todas las neveras y congeladores del mismo modo. Tenemos unas sondas de control de temperatura que mandan la información a un programa informático.
Estas sondas son calibradas cada 2 años, ¿vale? Y este programa informático es el que nos permite sacar las gráficas en los cuales yo, por ejemplo, saco gráficas quincenales y se las muestro a los monitores como parte de mi documento fuente para la conservación de los medicamentos. Y así ellos, cuando vienen a monitorizarme y a revisar que yo he conservado bien los medicamentos, pues pueden verlo. Este programa informático, además, tiene establecido unos rangos de temperatura que están previamente establecidos y si se detecta, la sonda detecta una temperatura fuera de este rango establecido, ya se pone en marcha el protocolo de alarmas y entonces yo actuaré ya en consecuencia. Pues a lo mejor nos hemos dejado la nevera abierta. Se tendrá que cerrar la nevera y yo tendré que notificar cualquier desvío de temperatura, si es que se ha llegado a producir, a todos los promotores de los medicamentos que tenga allí conservados. Todo esto lo tendré que registrar, así como las medidas que he tomado en su momento, ¿vale? Y, por supuesto, todo esto queda documentado y totalmente trazable. Podremos saber en todo momento el número de kit tal, dónde estaba, con los registros de las temperaturas, si ha sufrido un desvío de temperatura o no, etc. ¿Vale? Lo de la palabra trazabilidad lo voy a repetir hasta la saciedad, ¿vale? Bueno, nosotros estamos aquí quietos esperando a que de repente un paciente cumpla los criterios de inclusión y decida participar en el estudio. Y entonces cuando a nosotros nos notifican que se va a incluir a un paciente en el estudio, ya empieza la coordinación que hemos establecido con el investigador. Él cómo lo tiene que prescribir, nosotros cómo nos va a llegar la orden médica, cómo vamos a validar esta orden médica, si es que lo vamos a tener que preparar o no, y la dispensación, ¿vale? Entonces, nosotros, la dispensación, utilizamos las propias órdenes médicas, ¿vale? Nosotros ya tenemos establecido que todos los medicamentos en investigación se tienen que prescribir por el sistema de prescripción electrónica que está implantado en el hospital, en el cual está estandarizado cuál va a ser la denominación de los medicamentos, ¿vale? Nosotros validamos la orden médica sabiendo que va a cumplir los criterios que se han establecido en la visita de inicio y que están establecidos por protocolo, tanto la posología. Por norma siempre nos tienen que escribir el número de aleatorización del paciente, porque cuando esto se ciegue, si es que el ensayo clínico es cegado y se recorte la parte del nombre del paciente, lo único que nos va a establecer de enlace entre esta prescripción con el número del paciente y el paciente real, que es el documento fuente, es el número del paciente dentro del ensayo clínico, ¿vale? Nosotros lo validamos y firmamos como que lo hemos validado y que lo vamos a dispensar, ¿vale? Registramos todo aquí y además lo registramos en el registro de contabilidad. Este medicamento se ha dispensado en tal fecha. ¿Quién es el farmacéutico que lo ha hecho? Y, por supuesto, de nuevo dejamos un huequecito para el monitor para que registre por dónde va y qué es lo que va revisando. Y como siempre, todo lo que se registra aquí, existe un documento fuente que es este otro, ¿vale? Igual que de las recepciones existen los albaranes, de las dispensaciones existen los registros de dispensación. Nosotros en el hospital tenemos todas las modalidades que puedan existir exactamente igual que las que tiene el servicio de farmacia para el resto de medicamentos de uso hospitalario. Nosotros dispensamos directamente al paciente ingresado o ambulatorio de forma individualizada al equipo investigador, pues porque por lo que sea, o en lotes, que es lo que nosotros llamamos dispensación en bloque. Entonces, tal cual llega la medicación, se dispensa al equipo investigador y son ellos los que realizan toda esta gestión de los medicamentos en investigación. ¿Vale? Lo que yo siempre hago es utilizar, como decía al principio, los recursos que yo tengo en el hospital y en el servicio de farmacia para dispensar los medicamentos y que son los establecidos en el hospital. Si un paciente está ingresado, pues generalmente utilizo el sistema de dispensación en dosis unitaria, la unidosis, para la dispensación de los medicamentos porque está ingresado. Si el paciente no está ingresado, utilizo las instalaciones que tengo para la atención a los pacientes ambulatorios, etc. ¿Vale? Y siempre en la dispensación se deben de cumplir los siguientes pasos, que es la verificación, por supuesto la coincidencia de los productos a dispensar con lo reflejado en la prescripción validada. Para esto siempre, a no ser de que se dispense a otro profesional sanitario, si nosotros lo dispensamos
al paciente directamente, siempre establecemos el doble control, porque nosotros también nos podemos confundir, pero en cambio el paciente es el que no va a tener tanto control como podemos tener nosotros. Y por supuesto en la elaboración ya lo tenemos por norma desde siempre, con todo el doble control en la elaboración de los medicamentos. Y luego el registro, por supuesto, tanto en la hoja impresa como en el programa informático, que deberá de figurar el código del estudio, los fármacos, la fecha, el kit, el lote y la caducidad. Y por supuesto el archivo de la dispensación. Y de nuevo toda la trazabilidad del producto de investigación del medicamento, las solicitudes de dispensación, que son las órdenes médicas, todo que está registrado, y en el registro de contabilidad del producto. Bueno, pues ya hemos hecho todo esto y ahora el ensayo sigue en desarrollo y en algunos casos requiere elaboración. Nosotros en la elaboración de los medicamentos seguimos las guías de buenas prácticas clínicas. Bueno, en las guías de prácticas clínicas en la elaboración de medicamentos seguimos las de junio del 2014, que fueron elaborados por el Ministerio de Sanidad, en las cuales todos los capítulos que hacen falta para el personal, las instalaciones, documentación, etcétera, ¿vale? Y, por supuesto, en el caso de los ensayos clínicos, seguimos lo que está indicado en el manual de farmacia, establecemos un procedimiento de elaboración, un procedimiento de cegado, etcétera, y sobre todo para el cumplir las normas de buenas prácticas clínicas, que el personal esté adecuadamente formado, que las instalaciones y el espacio sean adecuados, los equipos adecuados, etcétera. Para ello, yo siempre, aunque todos los promotores y los monitores siempre te dan un documento en el cual tú tienes que registrar todo el proceso de elaboración, pues el lote que has utilizado, etcétera, y las firmas y todo esto, yo siempre lo estandarizo y utilizamos nuestro propio documento, porque para nosotros la estandarización va unida a la seguridad, y si cada vez y con cada ensayo tengo que estar utilizando un documento diferente, el riesgo de confusión es muchísimo mayor. Entonces, tenemos estandarizados cuáles son nuestros registros para la elaboración de los medicamentos, en los cuales incluimos también la formación, tanto del farmacéutico, que sea el responsable de la elaboración del medicamento, como del técnico de laboratorio que lo ha elaborado. Y, por supuesto, todo esto queda registrado y firmado, tanto la elaboración como la formación, así como en dónde lo hemos elaborado, con qué equipos y con qué material, ¿vale? Y de nuevo, para saber, como siempre, la trazabilidad absolutamente del medicamento desde que ha entrado por la farmacia a que ha salido, ¿vale? Bueno, pues ya hemos dispensado, vamos acumulando los medicamentos y ahora resulta que algunos medicamentos han sido caducados o el ensayo se suspende o lo que pueda llegar a ocurrir, por lo que sea. Y se decide devolución de la medicación al promotor. Pues esto también, por supuesto que también tenemos nuestro procedimiento normalizado de trabajo de cómo tiene que realizarse la devolución, ¿vale? Y tendrá que quedar, por supuesto, todo claramente registrado, identificado y con el correcto inventariado. Y, de nuevo, existe un documento de devolución, ¿vale? Y, de nuevo, se va a anotar en el apartado de devolución lo que se está devolviendo. Así que desde el minuto 1 tenemos las recepciones, si se ha dispensado o no y si se ha devuelto o no. De nuevo, cada acción de que se refleja aquí de recepción, dispensación o devolución, y como luego vamos a ver también de destrucción, que se puede aplicar lo mismo, tenemos un documento asociado y entonces absolutamente todo queda trazable, ¿vale? Y de nuevo, la trazabilidad, la palabra clave. Y en respecto a la destrucción, que es como os decía antes, si es destrucción por el promotor, lo que hacemos es registrar la devolución, pero si es destrucción local, porque lo destruimos nosotros en el servicio de farmacia, tenemos nuestro propio PNT de destrucción, jamás se va a destruir nada si no tenemos la autorización por escrito por parte del promotor, y de nuevo tenemos nuestro propio documento específico de destrucción. Así que, de nuevo, recepción asociado al albarán, dispensación asociado al registro de la dispensación, destrucción o devolución asociado a su propio registro. Todo queda trazable y de esta forma nosotros cumpliremos las buenas prácticas clínicas con respecto tanto a la documentación y garantizando, haciendo todo esto, nunca dispensaremos un medicamento caducado porque previamente lo habremos retirado, lo habremos devuelto, lo habremos puesto en cuarentena o como proceda,
Nunca nos podremos quedar sin medicación porque nosotros al cumplimentar aquí ya sabemos cómo vamos con nuestro propio stock, ¿vale? Nunca dispensaremos un medicamento en cuarentena, porque si está en cuarentena estará en la zona ámbar y la de la zona ámbar no se dispensa, solamente se dispensa lo verde. Intentaremos jamás dispensar un medicamento erróneo, por eso implantamos siempre el doble control en cada uno de nuestros procesos. Y generalmente nosotros ya estamos incluyendo, hasta ahora incluíamos al paciente y le intentábamos implicarle más en el desarrollo, pero ha llegado un momento que, como todo tiene que estar registrado y trazable, ya incluimos a otro farmacéutico para que nos haga el doble control y la doble firma en la dispensación para garantizar el doble control. La elaboración, por supuesto, que tiene que ser correcta, la manipulación, que tiene que ser siempre por un personal formado, por eso utilizamos nuestros propios documentos para que quede todo estandarizado y de forma clara y con un lenguaje al cual están habituados nuestros propios técnicos. Si estamos utilizando los que nos da el promotor, a nosotros nos supone mucho esfuerzo en el sentido de que la mayor parte de las veces está en inglés y no podemos exigir que el resto de todo el personal tenga que saber inglés. Bueno, por supuesto, jamás vamos a perder medicación y por eso jamás hay que intentar dejar la medicación por ningún sitio que no sea su sitio que sea correcto y por supuesto jamás se debe dispensar un medicamento fuera a un paciente que no esté incluido dentro del ensayo clínico. Bueno, entonces nosotros trabajamos sobre los medicamentos y durante el desarrollo del estudio están las visitas de monitorización en lo cual vienen los monitores y revisan que todas las prescripciones y dispensaciones sean correctas, cuál es el inventario que tenemos, los registros de las temperaturas para saber si ha estado adecuadamente custodiado y conservado. Sobre todo se resuelven dudas si es que han surgido y lo más importante de todo es tomar las medidas de corrección cuando sean necesarios. Si algo se está haciendo mal, que se detecte lo antes posible. ¿Vale? Después de la visita de monitorización, las sucesivas que se hayan llevado a cabo, vendrá la visita de cierre, en la cual nosotros dejamos por constancia por escrito que se va a finalizar el ensayo, ¿vale? Se archivará todo esto y se guardará yo siempre digo por siempre jamás, porque como todo cada vez se van prolongando en el tiempo lo que diga la legislación vigente en ese momento, ¿vale? Y durante todo el desarrollo del estudio nosotros tenemos establecidos los controles de calidad para reducir al mínimo el número de errores, porque tenemos que llegar al error cero, y esto es así. Se deben de establecer y tenemos establecidos nuestros propios indicadores para llevar un registro de incidencias y, por supuesto, tenemos que atender a todas las auditorías externas o internas que no se tengan que llevar a cabo, incluyendo las inspecciones de la agencia. Y, por tanto, simplemente para concluir, en materia de medicamentos de investigación, las normas de buena práctica clínica establecen una serie de procedimientos y responsabilidades destinados a garantizar la calidad, trazabilidad y uso del correcto de los medicamentos en investigación. Y lo único que había dejado aquí es que hay una serie de actividades que se realizan, por lo menos por parte del servicio de farmacia, que son una serie de tareas adicionales, principalmente en aquellos ensayos de promoción no comercial, porque incluso podemos llegar a ser fabricantes de medicamentos que llevan una legislación aparte, etcétera, porque cualquier compañero nuestro, incluso nosotros mismos, podemos llegar a ser investigadores y al no tener ninguna fuente de financiación podemos utilizar incluso la medicación habitual o fabricar nuestros propios medicamentos, ¿vale? Y esto es todo lo que quería decir. Por supuesto que estoy abierta a todo cualquier tipo de preguntas y si, como veo que se me ha hecho tarde, porque antes he mirado por el reloj así y se me ha hecho un pelín tarde, si por casualidades de la vida ahora no surge ninguna pregunta, tenéis aquí mi correo, también está en el documento, en el folder que os han dado de presentación en el programa del curso, perdón, y también la dirección de correo de la propia sección, por si a alguien se le ocurre cualquier consulta o duda y que quiera que se la resolvamos, yo no hay ningún problema, que lo haré a todo posterior. Así que, sobre todo, muchas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier duda, pues estoy aquí para ayudaros en lo que consideréis. Muchas gracias, Teresa, sobre todo desde luego por la exposición y por ser cercana y por permitir la accesibilidad, ¿no? Con facilidad.
Sí que yo creo que está estupenda la presentación, ¿no? Viendo la meticulosidad con la que hay que tratar, por supuesto, el medicamento siempre, pero pues, el especial celo, ¿no? que hay que tener en el ensayo clínico. Y me gusta mucho esto que cuentas de que de la gestión de la calidad, ¿no? En el proceso que vosotros tenéis instaurado, que esto hay que decirlo, ¿no? Que estáis certificados por ISO 9001 desde hace poco tiempo. Y por eso, en toda tu exposición ha subyacido pues la tendencia al error cero, el medir la calidad, los indicadores, que eso le da un plus, ¿no? Un plus Es que llega a ser hasta sí. una obsesión. Esto o sea, porque no queremos que los monitores nos pillen. O sea, no, pero no es que nos pillen, o sea, si no pasa nada, porque todos somos humanos y todos somos falibles, si es que no hay discusión en eso, pero hay que intentar que el error, es que no puede haber errores, pero es que como he cometido tantos, intento por todos los medios que el resto de mis compañeros jamás se confundan. Y por eso insisto y insistimos, nosotros en farmacia lo tenemos implantado en todos, absolutamente en todos nuestros procesos, lo del doble control, porque el error cero realmente no existe y alguien nos tiene que controlar, y es así. Pero bueno, se intenta hacer como buenamente se puede, pero se puede llegar, porque nosotros lo hemos conseguido. O sea, yo por lo menos este año no me he confundido ni una sola vez. Yo, por lo menos que no me hayan detectado. Luego vendrá cualquiera y me dirá, Teresa, aquí te has... A ver, pero son errores minúsculos de firmar que no has firmado, pero eso es nimio. Pero con respecto a los medicamentos no se puede cometer ningún error. Es que no hay discusión. Yo creo que de todos los procesos que están incluidos en el gran proceso del ensayo clínico, el proceso de la medicación probablemente es el más sensible de todos, ¿no? Y aquí el error es de todo o nada. O sea, Claro. tiene que estar cero, si hay uno, ya está fastidiado el asunto, ¿no? En el resto, bueno, pues que tengas un porcentaje de fracaso, siempre hay un porcentaje asumible de desviaciones o de fracasos en la gestión de muestras, ¿no? O en la gestión de agendas puede ocurrir, pero en lo que es la gestión de medicación, ¿no? Es un error, es el todo, No, es que luego el paciente tú piensas que se lo lleva a su casa y se lo va a tomar y ya no te vas a dar cuenta hasta que no venga el monitor y que te salga a la luz el error, porque tú piensas que estás trabajando bien y los numeritos que te voy a contar, los numeritos en los números de kits, pues es que no es que necesitamos gafas, es que necesitamos lupas y otra lupa. Entonces, bueno, siempre hay que desconfiar de lo que hace cada uno. Ese es mi consejo, porque nos vamos a confundir seguro. Pero bueno, mientras seamos conscientes de lo que estamos haciendo y que tomemos todas las medidas que se puedan para evitar que nos confundamos, pues bueno, no tiene por qué pasar más. Pues fenomenal. Muchísimas gracias por la exposición, Teresa, por hacer las cosas bien, por preocuparte por hacerlas bien, que yo creo que es lo que importa, ¿vale? Muy bien, pues con esto cerramos el día de hoy. Mañana es el último día de curso, es una mesa redonda y bueno, pues nos vemos allí, ¿vale? Gracias, Teresa. Venga, gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.